No pienses en el mañana. Han pasado cerca de 20 años desde que tuve una conversación que cambiaría mi vida. 20 años de que aquel niño entró en mi oficina y me contó, quizá, la más fantástica historia que escucharé alguna vez en la vida. Una historia que ha estado fijada en mi mente por todos estos años. Claro, no creí nada de ello, pero ahora, luego de tanto tiempo, luego de la vida que he vivido desde esa conversación, no puedo sino revivir ese día con remordimiento y finalmente con miedo. En ese entonces era rector de una escuela primaria, una escuela de Northamptonshire, a solo unos 6 años de retirarme. Un niño llamado Christian fue enviado a mi oficina, esto por encerrar a otros dos estudiantes en un armario de la sala de computación, donde también guardábamos el equipo para las clases de ciencias que se impartían en la escuela. Lo conocía, sabía que era un buen alumno. Por un tiempo tuvo un puesto en el consejo estudiantil. Siempre me ha parecido muy listo y un tanto retraído, aunque no ese día. Estaba haciendo un gran escándalo, según recuerdo, por querer venir a hablar conmigo. No está bien. Esto no está bien, repetía una y otra vez mientras Julia, su profesora, prácticamente lo traía a cuestas. Ella me explicó la situación y luego salió para retomar su clase. Recuerdo que me quedé en silencio observándolo desde mi escritorio, con la mirada severa que reservaba para situaciones como esa. Una y otra vez decía, esto no está bien. No se supone que ocurriría de esta forma. Se veía extraño, muy alterado, aunque no en la medida que se esperaría de un niño de 10 años que es enviado a la oficina del rector. Sus ojos se precipitaban de un lado a otro, como muchas veces habían hecho los míos cuando era abordado por un mar de ideas. Al final le hablé. Christian, esto es muy decepcionante. Me hizo poco caso y siguió repitiendo las mismas palabras, poniendo su mirada en esto y en aquello, luciendo totalmente confundido. ¡Hey, Christian! ¡Christian! Mírame cuando te hablo. ¡Christian! Al pronunciar su nombre esa última vez, recuerdo que levanté mi voz casi tanto como al nivel de un grito, algo que yo rara vez hacía. Sus ojos se concentraron en los míos y guardó silencio. Esperaba verlos cubrirse en lágrimas. Hacer llorar a un niño es cosa terrible, por lo que empecé de nuevo con un tono más sereno. Es decepcionante tener que verte aquí. Mire, algo salió mal en algún lado. No se suponía que pasaría esto. Estaba impresionado por su interrupción, por lo que me desconcertó. Lo que me dijo, sin palabras, fue algo muy raro. Por esos momentos en los que él estaba hablando, fue la forma en que lo hacía. Su voz era la de un niño pequeño, claro, pero como si estuviera bajo el control de alguien mucho mayor. Sus alucinaciones eran claras, eran precisas. Su tono era de alguna manera serio y maduro. Solo necesito pensar por un segundo. Yo puedo resolver esto. Solo necesito pensar. Su mirada volvió a desviarse. Ya había encontrado mi voz para entonces. Cuento con que se me escuche cuando estoy hablando. Christian, no me interrumpas cuando lo esté haciendo. Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo. Habló y antes de que pudiera continuar. Claro, claro, está bien. Mire,
Solo deme 5 minutos para hablar, ¿sí? 5 minutos es todo lo que yo estoy pidiendo. No estoy seguro de qué me hizo hacerlo. Quizás la peculiaridad de toda la situación hasta ese punto. Me recliné en mi silla, tomé una pipa del cajón superior de mi escritorio, comencé a rellenar su extremo con tabaco, pues aún era permitido fumar en lugares cerrados en la Gran Bretaña. 5 minutos. Encendí la pipa, coloqué la punta en mi boca, haciendo un ademán para que tomara asiento en la silla que estaba al frente. Lo hizo y lo dejé hablar. Está bien. ¿Cómo empiezo? He estado aquí antes. Bueno, no en esta situación, pero sí en esta escuela, en esta misma época. He pasado ya por esto antes. ¿Ha visto alguna película de Groundhog? Groundhog Day. Yo lo negué con la cabeza, no tenía ni idea de qué estaba hablando. Bien, bueno. ¿Alguna vez ha pensado en regresar el tiempo? Ir a un punto previo, pero ¿cómo es ahora? Volver para hacer algo de su vida con el conocimiento que tiene en la actualidad. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Solo que no puedo controlarlo. Simplemente no puedo detenerlo. Se acomodó mejor en su asiento. Su rostro se atenuó en lo que miraba por la ventana a un costado de la oficina. Tuve una vida normal hasta mi 30º cumpleaños, y entonces desperté como un niño de 4 años, de vuelta en una casa donde no había vivido por 24 años. Suena genial, ser joven de nuevo, teniendo la oportunidad de volver y hacer las cosas mejor. Pero no, es una pesadilla. La primera vez me lucí. Había sido un profesor de filosofía antes de volver, así que podía hacer matemáticas avanzadas, citar a Shakespeare, tocar el piano. Todo eso era muy divertido. Se me consideraba un niño prodigio, pero toda la atención que me había ganado le fue arrebatada por mi hermano menor. No era el mismo hermano que había conocido antes, y lo que era peor, por primera vez vi que sus ojos se pusieron vidriosos, su tono de voz impávido. Esto se estaba complicando. Con tanto tiempo y esfuerzo puesto en mí, mis padres nunca tuvieron más hijos, aparte de nosotros dos. Habíamos tenido otro hermano y una hermana antes, y de pronto ellos ya no existían. Y era por mi culpa. Intenté contarles a los demás lo que estaba sucediendo, pero es algo muy difícil de probar. Predije resultados de los deportes que aún no habían tenido lugar. Hice advertencias sobre desastres naturales. Cuando se volvió claro que mis predicciones eran ciertas, fui llevado a ser analizado. Todo el tiempo me tenían drogado. No tenía ni idea de de cuán largos podrían ser 20 años en reclusión. Guardó silencio por un tiempo, observando la ventana perdidamente. Luego sus ojos se volvieron a mí. Pero ocurrió de nuevo. Desperté una mañana en la casa de mis padres, 26 años menor. Esta es la segunda vez que mis padres tuvieron dos hijos más. Pero ¿no era él mi hermano? ¿Y mi hermana debían de ser? Eran diferentes. Los otros se habían ido. Ahora, si intento traer a los primeros de vuelta, estoy retirando a dos niños de la existencia. No puede imaginarse la culpa que se siente. Luego se paró y se acercó para verme por encima del escritorio. Su cabeza apenas se asomaba sobre este. Era muy pequeño. Ahora, necesito su ayuda. Esta es mi 12ª vida. Creo que si puedo hacerlo todo bien, si logro mantener todo como se supone que debía de ser, quizás podría seguir así. Tal vez no tendría que seguir haciendo esto.
No debía haber sido enviado aquí. No se supone que usted hable con mi madre sobre esto. Mire, tomó un bolígrafo y un trozo de papel y comenzó a escribir garabatos en él. Me lo entregó luego de un momento. He olvidado lo que escribió exactamente. Alguna prueba matemática muy compleja, o eso parecía ser. Ningún niño de 10 años sabe hacer tal cosa. Como otra hoja más, y muy agitado, comenzó a escribir nombres, fechas, eventos, y todo me lo entregó. Sé que no parece tener sentido ahora, pero solo mire. Todas estas son cosas por suceder. Ya verá. Tómela. Apueste en los resultados. Gánese un poco de dinero. Pero, por favor, no interfiera ahora. O de nuevo. No se supone que me involucre en esto. Solo recuerdo una pequeña parte de la conversación después de eso. Era ridículo todo lo que me decía. ¿Cómo podía yo simplemente creerle? Le dije que parara de hablar tantos disparates y lo mandé de vuelta a su clase. Cité a su madre a mi oficina para cuando llegó a traerlo a casa y le conté sobre su mala conducta. Oh, qué extraño episodio. Pero me quedé aún así con su lista, conservándola en el estudio de mi casa. Leí en un periódico unos años más tarde que Christian, tristemente, se suicidó. Cerca de la fecha cuando me dijo que su pequeño segundo hermano era el que debía nacer. Luego, descubrí que su madre tuvo un aborto espontáneo. Me pregunto ahora si eso habrá sido obra mía. Quizá, de haber hecho las cosas como él me pidió que las hiciera, todo hubiera tomado un rumbo muy diferente. ¿Quién sabe qué efecto pudo haber tenido esa conversación con su madre? Ahora es la tarde del 21 de julio del 2021, el día antes de que Christian cumpla 30 años. Todo cuanto está en la lista de este niño me escribió ha ido sucediendo con los años. Victorias en las Copas Mundiales, huracanes, la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, todo justo como él lo había predicho. Pero ahora mis pensamientos se concentran en el mañana. ¿Qué me va a pasar? ¿A mi hija? ¿O a mis nietos? Si todo vuelve para que él lo pueda vivir de nuevo, no entiendo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Seguiremos ahora? ¿Podremos seguir ahora que se ha ido él? ¿O simplemente nunca despertaremos? Tal vez solamente desapareceremos. Oh, es difícil. He tenido una larga vida y he hecho muchas cosas, pero nada me persigue tanto como aquella conversación. Y nunca he sentido tanto terror como lo estoy sintiendo ahora. Si realmente comenzamos de nuevo, la próxima vez trataré de escucharlo y hacer caso a sus palabras. Fin. Oh boy.